Pues agradeciéndole mucho a la universidad y en particular al CHH, como le decimos, al Centro Henry Hazlitt, por la oportunidad que me da de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el concepto de libertad y sobre todo tratando de orientar estas reflexiones a responder la pregunta que es el título de esta charla. ¿Es relevante la libertad en nuestra sociedad? Y me alegro mucho de que se haya planteado de esta manera la pregunta, porque si hubiera sido ¿es relevante la libertad en Guatemala o en el país? No tendría ningún sentido, porque ni Guatemala ni el país pueden ser libres, ¿verdad? Es decir, con la cuestión de la libertad es un asunto que tiene que ver con los seres humanos viviendo en sociedad. Entonces, desde esa perspectiva, pues me parece que la pregunta está bien planteada. Ahora, como ocurre en el terreno de la filosofía y creo que de las ciencias sociales en general, tenemos que comenzar por definir qué debemos entender por libertad. Este problema no lo tienen las ciencias naturales. Cuando los biólogos se juntan y empiezan a hablar de la célula, todo el mundo está de acuerdo de qué están hablando. Pero en la filosofía y en las ciencias sociales no ocurre así. Las palabras van teniendo diferentes significados dependiendo de la doctrina dentro de la cual se utilicen. La democracia no significa lo mismo para un marxista que para un liberal. La palabra es la misma, pero no significan la misma cosa. Entonces, este problema de empezar por definir realmente el sentido que le vamos a dar a un vocablo es un asunto que se tiene que abordar para comenzar, insisto, en cualquier tema relacionado con la filosofía, con las ciencias sociales. Entonces, ocupémonos del concepto libertad, que ha sido utilizado en diversos ambientes y, por supuesto, se ha cargado con distintos significados. Podríamos comenzar por recordar que en el ámbito de la psicología se suele hablar de libertad interior, entendiéndose por libertad interior la capacidad que tiene realmente el ser humano de actuar, de proceder, de tomar decisiones, sin estar, digamos, dominado por condiciones psíquico-emocionales que le evitan al ser humano emplear su correcto juicio, ¿verdad? Esto se puede dar si uno está bajo una emoción violenta, por ejemplo, como se dice a nivel del derecho, ¿verdad? O si uno, por cuestiones de edad o de mala suerte, llega a un punto en que ya no puede pensar de manera lúcida. Hay males, digamos, como el Alzheimer, por ejemplo, que llevan a los seres humanos a estar en una condición en la cual la toma de decisiones ya no es tan clara, ya no se tiene realmente un dominio, digamos, del juicio y es uno incapaz de prever cuáles van a ser las consecuencias de sus actos. Entonces, en la medida en que uno actúe, digamos, sin que medie la presencia de esas condiciones emocionales, se dice que uno goza de libertad interior, ¿verdad? Ahora, ese concepto de libertad interior no nos interesa realmente aquí, ¿verdad? Porque no estamos haciendo psicología. Queremos preguntarnos por la libertad en otro ámbito, no en el ámbito psicológico, ¿verdad? Entonces tendremos que dejar a un lado este concepto, esta manera de entender la libertad, ¿verdad? Pero también se suele hablar de libertad política. El término política aquí creo que es el problemático. Si el término hubiera conservado el sentido que los griegos le dieron, para nosotros fuera aceptable el día de hoy. ¿Por qué? Porque los griegos entendieron por político todo aquello que tiene que ver con la vida en la polis. Es decir, la vida en la ciudad, la vida del ciudadano, ¿verdad? Y en ese sentido,
estaba plenamente correcto, digamos, el uso del término. Por eso fue que Aristóteles definió al hombre como el animal político. Los políticos partidistas, que poco entienden de muchas cosas, creen que Aristóteles estaba hablando de que el hombre debe participar en los partidos y ser un activista. No. Cuando Aristóteles definió al hombre como un animal político, lo definió como un ser que no puede sino vivir en el contexto de la ciudad, de ser ciudadano y de convivir, digamos, con otros en la vida en sociedad. Pero lamentablemente hoy el término político ya no significa eso. Entonces, por libertad política en la actualidad se entiende simplemente votar y ser votado. Este es un asunto que tampoco nos interesa, porque uno puede no tener, en realidad puede no tener el derecho de votar y tampoco de ser votado, es decir, de ser electo para un cargo público y sin embargo ser libre, plenamente libre. Por el contrario, uno puede disfrutar, digamos, entre comillas, de esta capacidad de emitir un sufragio y de presentarse como candidato y sin embargo no disfrutar de libertad. Entonces tendremos que dejar también el concepto de libertad política a un lado, porque en realidad no nos interesa tampoco en este momento. Ahora, un tercer sentido, digamos, que se le ha dado a la libertad es el de la libertad como poder. La libertad como poder está asociada regularmente a la capacidad económica que la persona pueda tener. Entonces, en ese sentido, significa hacer todo lo que uno desea. Obviamente, dentro de las limitaciones que los seres humanos tenemos están las limitaciones de carácter económico, ¿verdad? Si uno sueña, pero no todo lo que uno sueña y lo que uno anhela se puede convertir en realidad, ¿verdad? Pero los que hablan de libertad como poder, entonces enfatizan la capacidad económica que uno pudiera tener o que un sujeto pudiera tener para convertir esos anhelos y esos sueños en verdaderas y auténticas realidades. Entonces resulta que una consecuencia de esta manera de entender la libertad es que solo los ricos, bueno, ¿qué digo? Solo los muy, muy ricos estarían entonces en capacidad de disfrutar la libertad. Porque para estos aparentemente no hay limitaciones económicas que les eviten hacer de sus deseos una realidad. Entonces tenemos que dejar también este concepto, digamos, a un lado porque no es el que nos interesa. Por estar equivocado, por supuesto, también, ¿verdad? Ahora, siempre dentro de el interés que tenemos por esclarecernos la idea de libertad, a veces también se ha utilizado la libertad para enfatizar el hecho de tener opciones. De modo que entre más opciones uno pueda tener, más libre será. Pero la verdad es que este asunto de las opciones es una cuestión que tampoco nos interesa, ¿verdad? Porque las opciones que uno pudiera tener a veces son mínimas. Si uno es un escalador, digamos, de montañas, por ejemplo, podría toparse con que solo hay una ruta para poder subir a la cima. Pero eso no lo hace a uno no ser libre, simplemente no tiene otras posibilidades. Si yo quiero escalar la montaña, debo seguir la ruta que todo el mundo sigue, pues, si no quiero tener problemas. Entonces, la idea realmente de que entre más opciones uno pudiera realmente tener es más libre, es en realidad una cuestión totalmente equivocada y por lo tanto tampoco vamos a tener en cuenta la idea de la libertad como el hecho de tener opciones. Entonces, el que abunden o no nuestras posibilidades, nada tiene que ver con la libertad tal como queremos entenderla en esta charla. Ahora, dejando entonces a un lado lo que
no es en realidad la libertad, vamos a decir que correctamente entendida, la libertad consiste entonces en la ausencia de la coacción arbitraria. Estamos hablando de que este elemento, que es la coacción arbitraria, se encuentra ausente, o por lo menos, como dice Hayek, reducida a lo más mínimo posible. Ahora, con esta idea de que la libertad es la ausencia de la coacción arbitraria, nos encontramos con alguna crítica que se le ha hecho a esta forma de entender la libertad. Y algunos han llegado incluso no solo a criticarla, sino a rechazarla por ser negativa. El hecho, digamos, de que se rechace una definición de carácter negativo tiene su razón de ser. Porque cuando uno define algo, lo que uno quiere hacer es definir qué es aquello, no qué no es. Ejemplo, si usted me pide, defina qué es un zapato, y yo le digo que un zapato no es una bicicleta, yo no he definido nada. Lo que usted quiere saber es qué es, no qué no es un zapato. Pero a pesar de que este principio que lo estableció Aristóteles tiene vigencia el día de hoy, hay conceptos que en realidad no pueden ser definidos si no es de manera negativa. Por ejemplo, ¿cómo define usted oscuridad? Tiene que ser la ausencia de la luz. ¿Cómo definimos ceguera? Es la ausencia de la visión. ¿Cómo definimos calvicie? Como la ausencia de pelo. No hay realmente para dónde, ¿verdad? Esos tres conceptos, ¿verdad? La ceguera, la oscuridad, la calvicie señalan a la ausencia de un bien, ¿verdad? En el supuesto caso de que tener pelo, ver y tener luz sea algo bueno, ¿verdad? Pero en el caso realmente de la libertad, estamos hablando de la ausencia de un mal, ¿verdad? Cuando ese mal, que es la coacción arbitraria, está ausente, entonces somos libres. De hecho, Hayek ha dicho que hay tres valores que no pueden sino ser definidos de manera negativa, ¿verdad? Esos son paz, justicia y libertad. La paz se debe entender como la ausencia de la guerra, la ausencia del conflicto. La justicia la define Hayek como la ausencia de actos violatorios a los derechos individuales. Entonces, cuando se actúa sin violar los derechos individuales, entonces se está procediendo de manera justa. Y por supuesto el concepto que aquí nos interesa, que es el concepto de libertad, como la ausencia de la coacción arbitraria. Ahora, una definición positiva, no solo de libertad, sino de los otros dos valores, paz y justicia, pues resulta en que se les da un sentido totalmente arbitrario. Ese es, a mi juicio, el grave problema de los mal llamados acuerdos de paz en Guatemala. Si ahí se hubiera entendido la paz negativamente, no hubiera sido necesario un montón de desperdicio de papel. Simplemente ejército y guerrilla dan cese al fuego, renuncian al uso de las armas, Guate está en paz. Pero no, la definición allí es positiva. Entonces, ¿qué paz es tener vivienda? ¿Qué paz es tener buen salario? ¿Qué paz es tener techo? ¿Qué paz es tener un... Bueno, eso es arbitrariedad. Si a cualquiera se le va a ocurrir lo que la paz tiene que ser, pues. Entonces, si llenamos realmente estos vocablos con definiciones de carácter positivo, le vamos a dar, insisto, un carácter totalmente arbitrario. Entonces tenemos que quedarnos obviamente con
la definición de que debemos entender la libertad como la ausencia de la coacción arbitraria. Ahora, notemos los elementos de la definición. Ausencia de coacción arbitraria. Comencemos por el concepto de coacción. ¿Qué debe realmente entenderse por coacción? Y resulta que por coacción entendemos el uso de la fuerza o de la violencia sobre alguien para que diga o para que haga algo en contra de su voluntad. Entonces, casos realmente de coacción puede haber muchos. Todas las relaciones humanas dan lugar a procesos de coacción, todas. La amistad, el noviazgo, el matrimonio, toda relación entre dos seres humanos puede dar lugar a que se inicien procesos de coacción, a que uno haga que el otro haga cosas que no quería hacer o que no quiere hacer de otro modo, ¿verdad? O que diga lo que de otro modo no diría, ¿verdad? Entonces, afortunadamente, en el contexto de las relaciones de los seres humanos, tenemos un principio muy importante. Y ese principio es el principio de la voluntariedad. Si yo me doy cuenta que mi amigo me está sometiendo a un proceso de coacción, entonces lo que hago es renunciar a esa amistad y buscarme otros amigos. Y se acabó, ¿verdad? Si yo me doy cuenta que la persona con la cual estoy emocionalmente involucrada me está sometiendo a la coacción, pues entonces lo que hago es dejarla y buscarme a otra persona. Y se acabó. Es decir, ese carácter voluntario de las relaciones que los seres humanos establecemos es, creo yo, una salvaguardia importante ante cualquier posibilidad de coacción, ¿verdad? Ahora bien, estar bajo coacción puede implicar, primero, hacer lo que de otro modo no haríamos o no poder hacer lo que de otro modo haríamos. Decir que se nos obligue a hacer o que se nos impida hacer. Las dos cosas tienen realmente que ver con la coacción. Es decir, aquí estamos entonces ante la presencia de otro yo, la presencia de otro ser humano. No son objetos, no son cosas, sino son seres humanos los que constituyen en realidad la fuente de la coacción, ¿verdad? De modo que aquí nuestra voluntad prácticamente no cuenta, ¿verdad? O ha sido manipulada, ¿verdad? Porque a veces la cuestión no es tan obvia, ¿verdad? A veces no es tan obvia, pero si se nos manipula podríamos de alguna manera caer también en un proceso de coacción y hacer cosas que están en contra de lo que nosotros queremos hacer. ¿O es un constructo mental producto del condicionamiento? Bueno, podría ser, pero la cosa ahí, digamos, es que de alguna manera, en relación con esas construcciones, digamos, de las cuales uno ha sido, no víctima, sino que ha sido realmente, no sé, como enseñado y obligado por la vida, digamos, en común, pues tiene uno la ventaja de poder obedecerlas o no. Pero en un proceso de coacción difícilmente uno se puede escapar, ¿verdad? Sí. La informalidad en el comercio es una muestra de libertad en este caso, entonces, ¿por qué? Ah, sí. Sí, definitivamente. Definitivamente que sí, porque vamos a hablar de eso, ¿verdad? Porque tenemos que preguntarnos cuál es la mayor fuente o la fuente primaria de la coacción en el contexto de la vida en sociedad. Esa es una pregunta que tenemos que plantearnos aquí y entonces creo que retomaremos lo que usted acaba de mencionar, que me parece una cuestión realmente muy importante como ejemplo de lo que aquí en realidad nos interesa. Ahora bien, la coacción incluye una amenaza de recibir daño. Es decir, si no haces esto, entonces atente a las consecuencias. O si lo haces, atente a las consecuencias.
Es decir, hay una clara amenaza de recibir daño. Yo creo que el ejemplo más terrible realmente de la coacción es la experiencia que han tenido muchos guatemaltecos de ser secuestrados. Se trata de cualquier clase de secuestro. Es en realidad una verdadera desgracia, pues, pero digamos aquí tenemos perfectamente ejemplificado de qué es de lo que estamos hablando aquí. Es decir, la persona que ha sido tomada y por la cual se pide realmente un rescate, pues puede recibir daño en su persona, incluso perdiendo la vida, si no se cumple, digamos, las condiciones de los secuestradores. Esta es una situación extrema, pero es una situación que lamentablemente se vive, digamos, en este país a diario. Entonces hay una clara realmente amenaza de recibir daño. Pero otra realmente de las características de la coacción es que uno tiene que concretar fines ajenos en contra de su voluntad, Insisto en esto, de en contra de la voluntad, porque regularmente en la cooperación estamos ayudando a otros a que logren sus fines. Pero es una cuestión perfectamente voluntaria, ¿verdad? El que vende bienes, el que presta servicios, está ayudando a otros a que logren sus fines, pero se trata de una cuestión voluntaria, aquí no hay problema. Pero con la coacción, en realidad concretamos fines ajenos, sin que nosotros estemos en realidad dispuestos de manera voluntaria a hacerlo. Por eso es que algunos han llegado a catalogar también la estafa como una manera de coacción. Ciertamente uno va voluntariamente a un negocio para encargar, digamos, un mueble, que le fabriquen una mesa, en fin, etcétera, y da un poco de dinero para que el trabajo empiece. Pero una semana después usted regresa, ni carpintero, ni carpintería, ni mueble, ni dinero, ni nada. Desapareció realmente el fulano con su dinero. Entonces, claro, ahí no hubo una amenaza de daño. El daño se produjo, obviamente, sin amenaza. Y usted lo fue a entregar de manera voluntaria. Pero lo que usted resultó haciendo fue igual que los que pagan rescate por un secuestro. Contribuir a los fines de otro sin que esa haya sido en realidad su voluntad expresa, su deseo inicial y su propósito fundamental. Entonces, concreta unos fines ajenos y queda, lamentablemente, en calidad de puro medio, ¿verdad?, para que otro logre lo que quiere, ¿verdad? Entonces, queda uno prácticamente en condición de una mera herramienta, ¿verdad? Por eso, lo que contrasta con la libertad es la esclavitud, ¿verdad? Decía Aristóteles que un esclavo es una herramienta para toda la vida. Entonces los esclavos eran como mi machete, como mi martillo, como cualquier otro instrumento que nosotros utilizamos para lograr los fines que queremos. Estaban en condiciones realmente de objeto. Y eso es lo que ocurre precisamente con la coacción. Somos reducidos a la condición de meras cosas, de meros objetos e instrumentos para que otros logren en realidad sus objetivos. El segundo elemento de la definición, porque estamos en que la libertad de la ausencia de la coacción arbitraria, es entonces el concepto de arbitrariedad. Esto no debemos olvidarlo tampoco, ¿verdad?, porque hay una coacción que es legítima. La coacción ejercida, en este caso por el Estado, para reparar, digamos, la violación de los derechos de alguien, es una cuestión perfectamente legítima. Si a uno le roban o lo asaltan, lo que uno espera es que el aparato judicial se ponga en marcha, que esa persona se le capture y entonces se repare el daño que nos ha causado. El capturado no puede alegar nada, no puede decir es que a mí me están llevando en contra de mí. Pues por supuesto, señor, que tiene que ser en contra de su voluntad. Si no, de otro modo, usted no repara el daño que ha causado, que ha provocado, pues, ¿verdad? Entonces, ojalá tuviéramos más de esta,
Ojalá. No, aquí estamos hablando de la coacción arbitraria. Ahora, entendemos realmente por arbitrariedad una situación en la cual no se invocan principios de ninguna clase, no se proveen razones que sean aceptables, no se hace referencia a ninguna ley. Entonces, la arbitrariedad, en una sola palabra, es el puro capricho, ¿no? El puro gusto, la pura gana, el parecer, o como se dice técnicamente, la discrecionalidad. Es el caso del secuestro. Si no nos da 1,000,000 de quetzales, matamos a la víctima. Y si usted pregunta, ¿y por qué 1,000,000? Bueno, porque se nos pega la gana, y si andas con cuentos, va a ser 1,500,000. Es decir, aquí no hay principios, no hay norma, no hay razones que le den a uno del porqué de aquello. Es simple y sencillamente lo que se le ha metido entre ceja y ceja al secuestrador. Entonces, estamos hablando, insisto, de lo caprichoso, ¿verdad? De el puro parecer, o como se dice, la pura discrecionalidad, ¿verdad? En eso consiste realmente la arbitrariedad, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un proceso de coacción que es en realidad caprichoso, totalmente a merced del parecer, el gusto y la gana de quien nos está sometiendo de esa manera a su propia voluntad. Entonces, nos convierte eso, como ya lo dijimos, en instrumentos al servicio del capricho de otro. Ahora, aquí hay que insistir en eso. Una persona que está siendo sometida a la coacción arbitraria, en realidad está siendo deshumanizada, porque elimina ese elemento fundamental por el cual somos seres humanos. Esto es algo, yo insisto mucho en esto, es algo que a veces nosotros los liberales también olvidamos, que la defensa de la libertad tiene que ver precisamente con el hombre. Es por ser seres humanos que reclamamos la libertad. Ya solo por eso tiene importancia defender la libertad en nuestra propia sociedad. Entonces, la libertad no se defiende, no debería defenderse, ¿verdad?, por razones meramente económicas. Si no queremos libertad porque queremos vender y comprar. Antes de ser compradores o vendedores, somos seres humanos, ¿eh? No defendemos o no deberíamos defender la libertad porque somos consumidores o vendedores, porque antes de vender o consumir somos seres humanos, pues, ¿verdad? Y entonces, al someternos a la coacción arbitraria y por lo tanto minimizar nuestra libertad, lo que se está haciendo es deshumanizarnos. Eso es perfectamente posible. Que uno se deshumanice o que lo deshumanicen a uno es perfectamente posible. José Ortega y Gasset lo puso en estas palabras: con el hombre pasa lo que no pasa con los animales. Porque el tigre no puede destigrarse, pero el hombre sí puede deshumanizarse. Y uno de los graves problemas es que uno puede correr el riesgo de vivir así, de deshumanizado, ¿verdad?, sin la libertad que le corresponde, sin la libertad que debería de tener como ser humano. Ya se acostumbró, pues, ¿verdad?, sea la jaula de oro o de lo que sea. Regularmente nos acostumbramos a vivir realmente aprisionados, coaccionados arbitrariamente, sin disfrutar la libertad que como hombres deberíamos realmente de tener, ¿verdad? Y esa libertad, desde el punto de vista antropológico, es absolutamente necesaria, porque es gracias a ella que cada uno de nosotros construye su vida, hace de sí mismo lo que quiere realmente hacer, ¿verdad? Entonces,
yo quisiera dejar en claro que, si bien es cierto, apreciamos la libertad económica y la libertad de comercio y todo ese tipo de actividades, la razón esencial para la defensa de la libertad es que solo gracias a ella podemos nosotros elaborar nuestro propio plan de vida y llegar a ser lo que queremos realmente llegar a ser. Es decir, las razones de la defensa de la libertad son de carácter humano o antropológico. Ahora, el ámbito de la libertad, tal como nos interesa aquí, como que ya medio sospechamos por dónde va la cosa, ¿eh? Porque el ámbito de la libertad, tal como nos interesa aquí en esta charla, no es el ámbito psicológico. No es porque no sea importante, es porque no es relevante en el tema que estamos abordando. Tampoco el ámbito y la esfera de la libertad es el ámbito político, sobre todo si por político entendemos ya votar y ser votado. Ese no es el ámbito que realmente le corresponde a la libertad. Tampoco es el ámbito económico, el ámbito de la libertad. No es tampoco el ámbito de las opciones, no es tener muchas posibilidades frente a sí, ¿verdad? En realidad el ámbito de la libertad es el ámbito de la vida en sociedad. Ese es el ámbito. Ahora bien, en la vida en sociedad, ¿cuál es en realidad la fuente más importante de la coacción? Yo no creo que sean nuestros vecinos. En realidad, las personas que viven pared de por medio en la colonia, en el barrio, donde sea, no tienen ningún interés de coaccionar a nadie. Todos, la gran mayoría de guatemaltecos, somos personas honradas que lo que queremos es vivir y dejar vivir. Si no nos interesa andar fastidiando a los demás y no queremos que se nos fastidie. Entonces, no somos en realidad los ciudadanos los que constituimos el mayor peligro, digamos, a la libertad de los demás conciudadanos. No, en realidad, si no son los demás, tenemos que llegar a la conclusión de que la fuente mayor de coacción arbitraria es el gobierno, son los gobernantes. Sobre todo porque hay que recordar una cosa. La noción de gobierno implica la noción de fuerza, violencia, en fin. No se puede pensar en un gobierno si no se piensa en que tiene en sus manos el monopolio de la fuerza, ¿verdad? El monopolio de la coacción, en realidad. Ahora bien, recordemos que los gobiernos, los gobernantes en general, surgieron por la necesidad de la gente de defenderse y defender sus derechos. En realidad los gobiernos no surgieron porque la gente no tenía vivienda, ¿verdad? Los gobiernos no surgieron porque la gente no tenía para curarse cuando se enfermaba, no. Los gobiernos surgieron sencillamente como el acuerdo de todos para lograr la defensa de sus derechos fundamentales, a la vida, a la propiedad. Porque no puede uno andar por ahí defendiéndose con sus propias manos y con su propia capacidad. Entonces, nombraron a alguien para que se encargara de ejercer realmente esa defensa en nombre de todos. Esa fue la razón de ser del surgimiento del gobierno. Entonces, el gobierno, por definición, como decíamos, es fuerza, es autoridad, es poder. Y cuando uno se enfrenta con temas de filosofía social, de economía, de filosofía política, la pregunta esencial siempre debe ser ¿para qué investimos de fuerza y autoridad y de poder a seres humanos que son semejantes a nosotros? ¿Para qué? Eso solucionaría muchas dificultades. Muchos de los problemas que tenemos en las sociedades actuales
regresar a la razón de ser, de que se le dé fuerza, autoridad y poder a seres humanos que son semejantes a nosotros, pues ni más inteligentes ni más torpes, ¿verdad? Ni mejores ni peores, seres humanos como nosotros, pero se les delega realmente el poder, la autoridad y por supuesto el uso de la fuerza, ¿verdad? Entonces esto tuvo sentido al principio porque, como ya lo dijimos, esas cualidades deberían de ejercerse de parte de los gobernantes para proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía, ¿verdad? El problema ha sido entonces, casi desde que los gobiernos surgieron en todos lados, ¿verdad? Sin importar qué clase de gobierno fuera, monarquía, democracia, aristocracia, no importa, la preocupación siempre ha sido cómo evitar que los gobernantes usen el poder para coaccionar arbitrariamente a los ciudadanos. Entonces, conforme el tiempo fue pasando, se hicieron diversas propuestas. Por ejemplo, se desarrolló la alternabilidad en el poder, porque en realidad a los hombres, a los seres humanos, nos encanta tener poder. Entonces ya en la antigua Grecia se decía, ojalá encontráramos seres humanos que no se fascinen con el poder, ¿verdad? Pero como eso es difícil, entonces se propuso la alternabilidad en el poder, ¿verdad? Que no se quede ahí toda la vida, ¿verdad? Hay que cambiarlo, ¿verdad? Porque por si ustedes no lo saben, los gobernantes, al igual que los pañales, hay que cambiarlos con frecuencia y por la misma razón. Ese es un principio realmente fundamental que Occidente ha tenido que aprender con el paso del tiempo, pues, ¿verdad? Pero también se propuso la división y la separación de los poderes del gobierno, ¿verdad? Sí, porque si el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial están en las mismas manos, estamos arruinados. Ahora, hay países donde esa división y esa separación sí funciona. Pero hay países como el nuestro donde no funciona. Donde los magistrados están vendidos definitivamente al legislativo, donde magistrados de las cortes también están vendidos también al ejecutivo. Entonces, esta es una cuestión que da lugar a procesos de podredumbre y de corrupción de lo más terrible, pues, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una división de poderes que es de papel, simple y sencillamente es de papel, ¿verdad? Pero también este fue un principio básico propuesto precisamente para evitar la coacción arbitraria de parte de los gobernantes en contra de los ciudadanos. Otra propuesta ha sido el de la representatividad. Es decir, que a personas nos representen, ¿verdad? A las que podamos de alguna manera pedirles cuentas también, ¿verdad? Entonces la representatividad es un principio que también surgió en aras de contener y detener el uso abusivo del poder gubernamental. Luego surgió el parlamentarismo, ¿verdad? Sí, el parlamento surgió para ponerle coto, para ponerle límites, ¿verdad? Al poder de los reyes, de los príncipes, para evitar definitivamente que cometieran abusos. Sí. Tengo una pregunta. En el caso, por ejemplo, cuando una persona, obviamente el ser humano se va a corromper. Y ahí la pregunta que yo tengo es esto. Antiguamente se hablaban de los reyes. Está en la Biblia, se hablaba de los reyes. Y este señor tenía la potestad incluso de la vida de un grupo de personas. Pero, ¿cuál fue el origen digamos, de la monarquía? El gobierno de una familia, la familia real, a lo largo de la historia. La raíz es fundamentalmente... sí, pero... Después surge esa representatividad del parlamentarismo. Pero, ¿cómo es que se crea eso es después de la monarquía? O de tantos abusos cometidos por las monarquías, porque hay un principio de que para nombrar al rey tiene que tener la bendición de Dios o de la deidad, y un montón de ritos y ceremonias para que se entronice a un individuo y que después decida todos. Fundamentalmente las monarquías surgieron
a raíz de lo que ocurrió en la Edad Media, sobre todo en el feudalismo. Si los señores que eran dueños de amplias extensiones de tierra gobernaban sobre siervos y propiedades, como se decía, señor de vidas y haciendas. Entonces vivían en luchas permanentes entre ellos, los señores feudales tratando de conquistar el feudo del otro, y cuando uno de ellos pues lograba hacerse con suficientes feudos, se levantaba por encima de todos los demás, y fue así como las monarquías comenzaron definitivamente a surgir, gobernando países, digamos, o territorios más o menos extensos. Por eso la Biblia, el rey David. Sí, sí. Salomón. Entonces, digamos, todos estos abusos realmente del poder, conforme el tiempo fue pasando, se quisieron contener, detener o evitar, digamos, que se llevaran a cabo, entre otras cosas, gracias al parlamentarismo. Es decir, nombremos aquí una serie de personas que sirvan realmente para contener las decisiones equivocadas del gobernante, en fin, etcétera. Y como usted dijo, llegó un momento en que también la religión dio su sanción, digamos, a estos gobernantes absolutos. Entonces se era rey por la gracia de Dios, es decir, el llamado derecho divino de los reyes. Entonces el parlamentarismo fue, entre otras cosas, una propuesta para tratar de contener, digamos, el poder abusivo de los gobernantes. Luego vino el constitucionalismo, ¿verdad? Es decir, la Constitución como un documento que enmarca dentro de ciertos principios el uso del poder de los gobernantes. Si nosotros, el pueblo, le damos el poder a usted para hacer esto, lo otro y lo demás allá, ¿verdad? Entonces, el constitucionalismo también fue otra de las maneras de tratar de contener el poder de los gobernantes. Entonces, la Constitución era una verdadera declaración de principios, ¿verdad? Es decir, esto es lo que nosotros queremos que usted haga y nada más, ¿verdad? Por eso dice que los gobernantes deberían poder hacer únicamente lo que la ley les permite, mientras que el ciudadano debería poder hacer todo lo que la ley no le prohíbe, ¿verdad? Es decir, debe haber límites en el ejercicio del poder. Entonces, el imperio de la ley también es otro de los principios que se ha enarbolado con el propósito de limitar el ejercicio del poder, entendiendo, digamos, como imperio de la ley lo que llamamos también el Estado de Derecho, que es un Estado en el cual los gobernantes tienen como límite los derechos esenciales de los individuos. Es decir, más allá no pueden ir. Básicamente el derecho a la vida, a la propiedad y, por supuesto, a la libertad. Entonces, uno de los principios fundamentales del pensamiento liberal es el de un gobierno limitado, ¿verdad? Entonces, que ejerce el poder para defender la vida, la propiedad y la libertad, que no haga lo que los ciudadanos en cooperación voluntaria pueden hacer por sí mismos, y que no destruya, por supuesto, también el capital, que es fuente de riqueza, bienestar y, claro, buenos salarios. Es decir, un gobierno mínimo es lo que definitivamente viene a garantizar la libertad de los ciudadanos aquí y en cualquier parte del mundo. Entonces, yo creo que por estas razones, definitivamente es importante que en Guatemala hagamos una defensa de la libertad individual, y ojalá el trabajo de ustedes en la creación de tanques de pensamiento, institutos, digamos, de reflexión, en fin, etcétera, pudiera orientarse en realidad esos esfuerzos a la defensa de ese derecho fundamental de la libertad individual. Bueno, yo termino aquí y quisiera dejar abierto unos minutos, 10, 15 minutos para preguntas, discusión, en fin, etcétera. Por favor, Rodrigo. Viene siendo esto como, el gobierno tiene que ser como un árbitro, no sé si es correcta esta analogía. El árbitro no es dueño del campo, del juego, ni de los jugadores, ni de la pelota, simplemente se encarga de que se respeten las reglas. Y sobre todo no es dueño de los resultados. Eso es muy importante. Correcto, Rodrigo. Es decir, garantizar el fair play, es decir, el juego limpio, ¿verdad?
Sí, pero cuando los gobernantes se ponen, digamos, a manipular el campo, a manipular las leyes, digamos, las normas, o incluso quieren manipular los resultados, entonces tenemos gobernantes que están utilizando el poder de manera totalmente caprichosa y arbitraria, ¿verdad? Definitivamente. Más que un aporte, es una consulta. En las diapositivas vimos que habían 3 valores que no se podían definir de forma positiva: justicia, paz y libertad. No entendí por qué estos 3 valores únicamente son las que no pueden definirse de manera positiva. Estaba intentando, en lo que usted estaba explicando, hacerlo de manera positiva, pero tal vez es correcto, solo estaba pensando, no entendí por qué. Y traté de redactar lo siguiente, que la libertad, ¿qué pasaría si lo dejáramos? Claro, no es una fuerza de que tiene que ser positiva. Tal vez la primera pregunta es, ¿por qué solo estos 3 si hay más de 3 valores? Y la propuesta que tengo de libertad sería que si la libertad es el ejercicio de la voluntad, porque sí se habló de la voluntad, y el goce de los derechos de parte de una persona. Bueno, esto en realidad es una consecuencia de la definición negativa, por la siguiente razón. Si yo no estoy sometido a la voluntad caprichosa de otro, entonces se convierte en positiva, cuando la ejercito. Como no estoy sometido a la voluntad caprichosa de un tercero, entonces puedo proceder en conformidad a mi propia voluntad, persiguiendo mis propios fines y mi propio proyecto de vida. Creo que las dos cosas pueden ir perfectamente de la mano sin mayor problema con la libertad. No veo ningún problema. Ahora, debe haber otros valores que de repente también se tienen que definir negativamente, pero aquí nos centramos únicamente en la paz, la libertad. Tal vez hablar un poquito de esto de no se invocan principios, no se proveen razones, no se refiere a ninguna ley. Es un poquito más ampliado y tal vez como un referente, los alemanes en la Alemania nazi pues invocaban razones, invocaban leyes. ¿Cómo se comprueba eso? Si eso realmente es un gobierno que tiene una coacción legítima. Muy bien. Creo que el ejemplo es muy bueno y viene realmente muy al caso, ¿verdad? Incluso Adolf Eichmann, cuando fue sometido a juicio en Jerusalén, después de haber sido capturado en Buenos Aires por los servicios secretos israelíes, pues un buen día en el proceso se puso de pie y le dijo a los que lo estaban juzgando que si ellos se consideraban malos ciudadanos por cumplir las leyes de sus países, ¿verdad? Y obviamente la respuesta de todos era, ¿cómo me sentir yo culpable de cumplir las leyes de mi patria? Entonces la respuesta de Eichmann fue, pues correctamente, eso fue lo que yo hice, pues, ¿verdad? Es decir, cumplir con las leyes de Alemania y por lo tanto en lugar de ser juzgado yo debería de estar siendo premiado a esas alturas. El problema, digamos, es que este tipo, al igual que todo el régimen nazi, no tenían conciencia alguna de que no todas las leyes, digamos, por cumplirlas uno tiene que ser un héroe, pues, ¿verdad? Porque en realidad cuando nosotros hablamos del Estado de Derecho y del imperio de la ley, no estamos hablando de leyes que se le han ocurrido a cualquier legislador, sino estamos hablando fundamentalmente de esos patrones de conducta que nos permiten convivir pacíficamente en sociedad, respetando obviamente la vida, digamos, de los demás, sabiéndonos todos sujetos de los mismos derechos. Entonces, la arbitrariedad también tiene que ver a veces con leyes que han sido arbitrariamente puestas por los legisladores. De todos modos, lo que interesa realmente ahí es la cuestión del capricho, ¿verdad? La cuestión realmente de la pura discrecionalidad o del gusto y la gana, como decimos también común y corrientemente, pues. Pues lamentablemente lo jurídico no se escapa realmente de esos caprichos, ¿verdad? Es decir, ahorita tenemos un candidato que caprichosamente está ofreciendo el bono 15, ¿verdad? Es decir, en realidad, si eso se convierte en una ley, digamos, del país, pues yo creo que va a ser un verdadero desastre, ¿verdad? Si uno como empleado no lo ve, pero si usted genera trabajo,
usted se da cuenta que eso es un aumento en los costos de operación, en los costos de producción de su negocio, y definitivamente esto va a tener consecuencias terriblemente negativas, pues. Entonces, obviamente no por cumplir esa ley uno va a decir que no es coactiva, pues, puesto que tiene un origen totalmente caprichoso. Entonces, así como se le ocurre el 15, podría ocurrírsele el 16, el 17 y el 18, y para usted de contar, ¿verdad? Entonces, lamentablemente también el capricho a veces se manifiesta desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Lamentablemente. Le decía, Dicioy, en otras palabras, quedaría que el mercado negro, el contrabando, está bien que se dé, y el gobierno que coacciona debe ser sancionado, entonces, porque está en contra de la libertad de los individuos. ¿Cómo sería en este caso? Yo personalmente creo que el contrabando es un crimen que se han sacado de la manga los gobernantes y los empresarios locales, en todos lados. ¿Por qué me van a castigar a mí o van a castigar a cualquier otro ciudadano por ir a comprar bienes más baratos a otra parte y traerlos acá donde se necesitan? Es decir, para mí es un crimen sin víctimas. Es decir, enséñenme las víctimas del contrabando. No hay. Lo que pasa es que el gobierno quiere su tajada y los empresarios locales quieren ser protegidos. Ahora, ese cuento de que hay, qué sé yo, bienes que no tienen controles de calidad y todo ese tipo de cuestiones, pues por supuesto siempre existe eso, ¿verdad? Es decir, no hay gobierno todopoderoso que lo sepa y lo controle todo, ¿verdad? Entonces la gente resulta tomando alcohol, qué sé yo, que no es para consumo humano, o en fin, cualquier cosa, si resulta teniendo consecuencias negativas. Entonces yo creo personalmente que el contrabando en realidad es un crimen sin víctimas, que no es más que una, qué sé yo, como dijeron, una excusa, digamos, para el control, digamos, y para evitarle realmente a las personas ese libre tránsito de bienes, de mercancías, del que Adam Smith habló tanto en La riqueza de las naciones. Lástima, doctor, que realmente lo que usted está diciendo, bueno, no le digamos a los diputados que lo entiendan, porque yo creo que al fin de cuentas, pues, para ser diputado no necesita mucha preparación. Sí. Ahora, pero los mismos abogados, entre el mismo gremio, es un atentado realmente hablar de que el contrabando no es un crimen o no es una acción que tenga algo intrínsecamente malo. Ah, sí. Es bien complicado ese tema, que en las escuelas de derecho, en teoría, no se entiende ese tipo de conceptos. Sí. O sea, hay que hacer un trabajo muy importante, digamos, ahí, porque como dije, si nos acostumbramos tanto, digamos, a vivir sin libertad o con una libertad disminuida, que resultamos defendiendo el sistema que nos mantiene realmente en esa condición. Yo tengo un trabajito por ahí que escribí, a la que le titulé Ciudadanía o Síndrome de Estocolmo, porque yo creo realmente que la ciudadanía se ha convertido en un síndrome de Estocolmo. O sea, yo estoy de acuerdo realmente con quienes me mantienen de rehén, ¿verdad? Incluso justifico y hasta defiendo todo lo que hacen, ¿verdad? Y es lamentable que hayamos llegado a esa condición. Con esa condición que acaba de mencionar, podríamos retirar la libertad bajo la lupa de las teorías del aprendizaje en cuanto a modelamiento, en cuanto a experiencia, o bien lo enfoca usted más desde el punto de vista innato del instinto. No, yo creo que es cuestión de enseñarlo. Yo creo que es cuestión de enseñarlo. Y también es un asunto que yo insisto precisamente en ese mismo trabajo que acabo de mencionar, en que esta educación debe iniciar lo más temprano que se pueda. Ojalá algunos de ustedes funde alguna escuela por ahí de párvulos que se le enseñe a los niños no a salir a tomar calles y a protestar, sino a que defiendan realmente sus derechos. Eso debe empezar desde pequeños, porque a veces cuando los encontramos aquí en la universidad ya vienen contaminados. Pues por aquí se les entra y por aquí se les sale, como decía mi abuela. Es decir, ya no hay manera de hacer nada por ellos, de rescatarlos. Pero cuando uno es pequeño y le enseñan realmente que estos son tus derechos, tú debes defenderlo,
En fin, yo creo que los resultados podrían ser mejores a largo plazo, ¿verdad? Por supuesto, no hay aquí remedio de agítese, tómese y cúrese. Esto lleva tiempo, ¿verdad? Perdón, no sé si quería agregar algo, Marco. Sí, algo más. Por lo que decía usted, a pesar de que ventilándolo bajo las teorías del aprendizaje, ¿verdad? Porque después una persona llega a quitarse el elemento coercitivo, pero no llega a sentirse libre, ¿verdad? O sea, una cosa es decirse libre y la otra es sentirse libre, ¿verdad? Entonces, en base a eso yo también comparto eso, que desde niño debe empezar el aprendizaje de la libertad. Definitivamente. Es la lucha, de esto estamos hablando de una realidad, es la lucha que mantiene Estados Unidos hasta el día de hoy, ¿verdad? Sus escuelas elementales promueven los principios, digamos, de esa sociedad, los principios de los padres fundadores, pero las universidades gringas, en general, sobre todo las públicas, pero en general, parece que entienden su misión como estar en contra de esos principios. Y por eso es que Estados Unidos está como está el día de hoy, pues, ¿verdad? Porque hay allí una contradicción muy grave a nivel educativo, pues. Entonces, cuando uno habla de la reserva moral del pueblo de los Estados Unidos, habla precisamente de los niños que desde muy pequeños aprenden en realidad lo que es la libertad, lo que es la iniciativa personal, lo que es triunfar, digamos, en fin, pero afortunadamente no toda la población gringa llega a las universidades, porque si no creo que el desastre fuera peor, ¿no? Porque en realidad lo que van a aprender a las universidades desdice los principios fundamentales sobre los cuales la nación realmente arrancó, ¿verdad? Sí. Doctor, en ese sentido, ¿podría usted hablarnos acerca de las fronteras, nacionalidad y el fenómeno migratorio? Bueno, si hablamos realmente del ejercicio de la libertad, yo pienso que las fronteras no deberían de constituir impedimentos, digamos, para el libre tránsito de las personas, ni para el libre tránsito de los capitales tampoco, y de las mercancías tampoco. Es decir, insisto, esta es una cuestión que yo no me estoy inventando, fue algo que 1776 Adam Smith propuso, ¿verdad? La riqueza de las naciones se puede dar, ¿verdad?, teniendo la gran capacidad de producción que tenemos gracias a la revolución industrial, sí promovemos y mantenemos la libertad en esos tres niveles, pues, ¿verdad? Las migraciones, el traslado de un lugar a otro libre de las personas, de los capitales, de las mercancías, es lo que de alguna manera podría contribuir, ¿verdad?, a enriquecernos mutuamente, pues, ¿verdad?, definitivamente.